Quiero empezar este vídeo con una confesión. Creo sinceramente que cuando hablamos de civilizaciones perdidas, de antiguos astronautas o de una humanidad mucho más antigua y avanzada de lo que nos cuenta la historia, estamos hablando de algo que va mucho más allá de la arqueología. Y digo esto con todo el respeto del mundo, porque no creo que la mayoría de las personas que creen en estas cosas sean estúpidas, ignorantes, ni estén intentando engañar a nadie. Creo que en muchos casos están buscando algo. Y quizá por eso estas ideas resultan tan difíciles de desmontar. Hay personas que encuentran en Jesucristo una fuente de esperanza, de consuelo, de sentido. No pretendo juzgar esa necesidad. Forma parte de la condición humana. Necesitamos historias que nos ayuden a comprender nuestra existencia y que nos permitan imaginar que el mundo es algo más que una sucesión de acontecimientos sin significado. Y creo que algo parecido puede ocurrir con las llamadas teorías de las civilizaciones perdidas y de los antiguos astronautas. Porque historias tan extraordinarias como las que nos ofrecen estas pseudociencias se encuentran en pocos lugares. Nos dicen que nuestros antepasados no fueron hombres primitivos luchando por sobrevivir, sino herederos de una sabiduría antiquísima que hemos olvidado. Que quizá hubo civilizaciones mucho más avanzadas de lo que creemos. Que quizá alguien vino de las estrellas. O alguien volvió a las estrellas. Que quizá la historia que conocemos no es la verdadera historia, que quizá detrás de las piedras, de los mitos y de los monumentos se esconde un pasado maravilloso que la ciencia todavía no ha conseguido descubrir. Es una historia fascinante y también es una historia reconfortante. En cierto sentido, se parece a lo que han hecho algunas grandes ideologías cuando han dejado de ser simplemente teorías políticas y se han convertido en verdaderas religiones seculares. No ofrecen únicamente una explicación del mundo, ofrecen una promesa. La promesa de que existe un orden oculto, o la promesa de que el mundo es diferente de lo que parece, la promesa de que hemos perdido algo extraordinario y de que quizá podamos recuperarlo. Y cuando una idea satisface una necesidad tan profunda, ocurre algo peligroso para cualquiera que quiera discutirla racionalmente. La evidencia deja de ser suficiente. Porque si una evidencia contradice la creencia, siempre podemos encontrar una explicación para salvarla. Si no encontramos restos de esa civilización, es que desaparecieron. Si no encontramos sus herramientas, quizá utilizaban materiales que no se conservan. Si no encontramos contaminación, quizá eran extraordinariamente avanzados y no contaminaban. Si no encontramos ninguna prueba, quizá precisamente eso demuestra lo bien que desaparecieron. Y entonces la pregunta deja de ser ¿qué evidencias tenemos de que eso ocurrió realmente, de que existieron estas civilizaciones? Y la pregunta pasa a ser ¿podemos demostrar que no ocurrió? Y esas dos preguntas parecen similares, pero no lo son. La primera pertenece al terreno de la ciencia y la segunda puede convertirse en una trampa lógica. Porque la ciencia no nos exige demostrar que una posibilidad imaginaria es imposible. Nos exige algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más complejo. Que cuando afirmamos que algo ocurrió, tengamos razones para creer que ocurrió. Y aquí es donde empieza nuestra duda razonable. Las pirámides de Giza, Stonehenge, Newgrange, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo y tantos otros enclaves muestran arquitecturas sorprendentes. Parece que no pudieron ser hechas por civilizaciones primitivas. Parece que nos topamos continuamente con el problema sin resolver de cómo pueden lograrse cosas así sin el uso de metales, sin rueda. Son ya más de 70 años que desde la arqueología y la pseudoarqueología se buscan respuestas. ¿Se nos escapa algo? Vamos a verlo. En los años 70 mi madre escribió un libro sobre este tema y le puso por título Il ragionevole dubbio, la duda razonable. Más de 400 páginas
que al final nunca se llegó a publicar. Sus fuentes eran básicamente las de los grandes sensacionalistas del momento. Von Däniken, con sus planteamientos de antiguos astronautas, Charles Berlitz, con sus obras sobre el Triángulo de las Bermudas, la Atlántida y misterios geográficos, Charroux, que hablaba de civilizaciones antidiluvianas y razas antiguas, Colosimo, que mezclaba extraterrestres e historia alternativa, Sitchin, con su interpretación de textos mesopotámicos, o hasta Pauwels, que combinaba esoterismo, ciencia y ocultismo. Si se leen hoy estas obras con cierta distancia, se aprecia que muchas de las preguntas que formulaban eran razonables. ¿Cómo se movieron los bloques de toneladas de peso sin el uso de la rueda? ¿Cómo se tallaron los bloques sin el uso de metales? ¿Cómo encajaron bloques de toneladas con milimétrica precisión? ¿Y para qué? Y así, la duda razonable de mi madre era una duda que compartían cientos de personas. Yo crecí entre revistas y libros de ocultismo y de pseudociencia por un lado y la Enciclopedia Británica y libros de química y astrofísica por otro. Saltaba entre los templos megalíticos de Malta, las ruinas arqueológicas de Pompeya, Herculano, Paestum de día y me colaba en casas misteriosas con mis hermanos para hacer psicofonías por las noches. Así, puedo decir que crecí entre los dos mundos, el de la ciencia y el de la pseudociencia. Y a medida que crecía, los misterios de la arqueología me resultaban más y más inquietantes. Para mí era un pensamiento lógico considerar imposible que unas culturas primitivas que no conocían ni usaban la rueda, que no conocían ni usaban el metal, pudieran levantar construcciones megalíticas. Me imaginaba a mí mismo siendo el gran descubridor de la Atlántida, el gran paladín de los alienígenas del pasado o el descubridor de la verdadera esencia de los fantasmas. Y por eso empecé a estudiar. Y estudié mucho, en gran parte de manera autodidacta, desde parapsicología y ciencias ocultas hasta astrología y criptoarqueología, para finalmente entrar en estudios de ciencia, psicología, historia, arqueología, geología, geografía, lenguas muertas, tafonomía, y hasta hice mis pequeñas incursiones en arqueoastronomía. Y cuanto más estudiaba, más comprendía cuál era el problema. Desde el más reciente caso de Nan Madol hasta las pirámides de Giza, pasando por Stonehenge, Newgrange, Machu Picchu, Sacsayhuamán y tantos otros enclaves, el argumento de la tecnología prehistórica y el desplazamiento de los enormes bloques volvía a presentarse como un misterio una y otra vez. A todas luces parecía que los arqueólogos e historiadores nos topábamos continuamente con el problema sin resolver de cómo pueden lograrse cosas así sin el uso de metales, sin rueda. Parecía que efectivamente se nos escapaba algo. Y sin embargo, aunque se trate de una observación legítima, la respuesta no hay que buscarla más allá de las habilidades de la civilización humana. Para resolver la duda razonable, solo hay que comprender cuál es el problema real, y es este. No se trata de un mismo misterio. No es el mismo galimatías el de la Gran Pirámide que el de Stonehenge o Machu Picchu. Sí, hay misterios sin resolver, pero no son el mismo misterio. No se trata de un problema único. Cada uno tiene sus propios desafíos. Cada monumento presenta problemas distintos y la evidencia disponible no apunta necesariamente a una tecnología desconocida, sino a una combinación de conocimientos técnicos y organización social. ¿La clave para entender esto? La clave es hacerse conscientes de que subestimamos las capacidades de las sociedades antiguas. ¿Y en qué consiste esa subestimación? Pensemos en las hormigas. Cuando pensamos en esos seres diminutos, pocos podíamos imaginar la manera tan ingeniosa que tienen para cruzar ríos, para salvar alturas o escapar del fuego, hacer puentes con sus propios cuerpos, etc. Pues con los seres humanos pasa lo mismo. Subestimamos lo que el ser humano es capaz de conseguir cuando tiene voluntad. Además, infravaloramos la cantidad de tiempo que tenían a su disposición las sociedades antiguas. Un buen ejemplo de que el ser humano es capaz de grandes maravillas constructoras cuando se lo propone son las catedrales medievales.
Salvando las distancias, si analizamos cómo lo hacían, nos dará una buena idea de lo que se podía hacer también en la prehistoria. Pero en aquel entonces los constructores no disponían de los medios actuales. ¿Cómo se las ingeniarán, pues, para erigir este auténtico rascacielos medieval? Los obreros tendrán que mover manualmente bloques de piedra que pueden llegar a pesar 1 tonelada. Un cuaderno de bocetos de finales del siglo XV revela que en la obra de la Catedral de Estrasburgo había diversas máquinas elevadoras. La más potente de todas es la grúa de rueda. En lo alto de la segunda torre de la catedral se conserva una copia. La máquina más básica era la grúa de rueda, y algunos obreros se pasaban el día entero dentro de ella. La grúa de rueda se encuentra en la cima de la segunda torre, a 66 metros de altura. La máquina funciona igual que una grúa moderna. Al caminar, los obreros producen la fuerza de elevación. Este sistema permite levantar bloques de hasta 2 toneladas. En la prehistoria el ser humano no era más torpe ni menos inteligente que hoy en día. Todo lo contrario, era igual de ingenioso y mucho más resiliente, más perseverante y más laborioso, porque tenía tiempo de sobra y porque le iba la vida en ello. Sí, debemos entender que mover enormes bloques era una cuestión de supervivencia. Era la necesidad de comprender el mundo en el que vivían. Sus vidas debían amoldarse y ajustarse a las estaciones, y el sol, lo habían descubierto hacía miles de años, era la clave para comprender el ciclo de la naturaleza. No olvidemos que el hombre primitivo llevaba más de 300.000 años poblando la Tierra. 300.000 años son muchísima experiencia acumulada, muchísima más de la que tenemos nosotros como sociedades industriales. Por tanto, es lícito que nos sigamos preguntando cómo movieron esos bloques que pesan toneladas sin metal y sin rueda. Pero es el enfoque lo que hay que matizar. Vamos a distinguir entre lo que sabemos, lo que inferimos y lo que ignoramos. Primero, lo que sabemos. En prácticamente todos los grandes monumentos prehistóricos existen evidencias claras de que las sociedades constructoras poseían conocimientos muy precisos de los materiales, piedra, madera, fibras vegetales, arcillas, etc. También sabemos que se organizaban en grupos sociales capaces de coordinar miles de personas durante años o incluso generaciones. Sabemos que eran capaces de producir herramientas de piedra, madera, hueso y en algunos casos cobre. Y se han encontrado canteras prehistóricas de donde se tallaban y de donde se sacaban los bloques. También sabemos que usaban bolas de rodamiento. En algunos lugares, como en Malta, se han hallado evidencias de que las sociedades prehistóricas idearon un sistema de transporte sobre bolas. Un sistema muy ingenioso. Este consistía en levantar los bloques tallados sobre un lado e insertar bajo ellos las bolas. Con la ayuda de cuerdas y el empuje, pues los bloques rodaban sobre estas bolas. Podemos imaginar que se usaban aceites, mantecas y otros vegetales como lubricantes para reducir la fricción. En los grandes bloques, pues lo que ocurría es que se perforaban oquedades cóncavas y ahí dentro se alojaban las bolas de rodamiento durante el traslado. También se han encontrado evidencias de que se usaban trineos de tierra y lanchas de mar. Y se han hallado maquetas y dibujos tallados en la roca de las construcciones que querían levantar. Si estos dos ejemplos han llegado hasta nuestros días es porque eran de piedra, pero es muy fácil imaginar que también harían maquetas en madera o en barro. De hecho, en la Edad Media, los grandes arquitectos de las catedrales medievales recurrían a carpinteros para que les hicieran las maquetas en madera. Sabemos que tenían conocimientos de geometría práctica, topografía y planificación, como lo demuestran las canteras de sílex de época prehistórica. En Norfolk, Inglaterra, se han hallado más de 400 pozos mineros para la extracción del sílex, de los cuales algunos alcanzan más de 10 metros de profundidad. Pero además, en Spiens, Bélgica, se ha hallado un complejo que ocupa más de 100 hectáreas, excavadas en la roca sin metales. Una auténtica red de galerías y pozos prehistóricos para la extracción del sílex. La UNESCO, de hecho, lo considera la mayor concentración conocida de minas antiguas de Europa y una de las más antiguas de Europa noroccidental.
Por lo demás, extraer granito no significa necesariamente cortar granito. Una sociedad sin metal puede aprovechar una diaclasa natural y utilizar percusión, palancas, cuñas de madera, fuego y agua para provocar una fractura. Yo mismo presencié en un pueblo de la Sierra de Madrid cómo en una cantera nos separaban un bloque entero de forma muy arcaica sin utilizar ningún tipo de metal. Cuñas de madera, agua, presión y aprovechando las vetas naturales del bloque de granito. Por otro lado, y resumiendo, no hay ninguna ley física que impida mover bloques de varias toneladas sin hierro ni acero. La física del rozamiento, las palancas y los planos inclinados se conocían desde hacía miles de años. Y si a ello le sumamos la voluntad humana y la necesidad, junto con el tiempo y la colaboración, el problema adquiere una perspectiva diferente. En muchos casos no conocemos el procedimiento exacto, pero este desconocimiento no implica la existencia de una tecnología perdida. En ciencia, decir no lo sabemos exactamente es una conclusión válida. Entonces, ¿se nos escapa algo? La respuesta más prudente es sí, pero no necesariamente algo revolucionario. Hay varias posibilidades que la arqueología considera plausibles. Que existieran procedimientos de ingeniería muy refinados basados únicamente en madera, cuerda y mano de obra. Que infravaloremos la capacidad de ensayo y error acumulados durante siglos. Que los experimentos modernos aún no hayan reproducido fielmente todas las condiciones antiguas. Ahora bien, la cuestión a atajar realmente cuando nos topamos con las propuestas de los pseudoarqueólogos es la del sesgo moderno. Hoy asociamos la ingeniería con motores, acero e hidráulica. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia humana, la energía disponible era simplemente la fuerza humana, la fuerza animal, el viento, el agua y la gravedad. Las sociedades antiguas podían compensar la falta de potencia con tiempo, planificación y un número enorme de trabajadores. El hecho de que hoy utilicemos una grúa de 300 toneladas para colocar un bloque no significa que esa sea la única forma de hacerlo. Significa que es la forma más rentable en nuestra economía. Pero una sociedad antigua podía invertir decenas de años y miles de personas en una obra que hoy resolveríamos en una semana con maquinaria. Que a nosotros nos parezca asombroso o incluso inconcebible que decenas o incluso centenares de personas se reunieran y se organizaran simplemente para desplazar un enorme bloque de piedra, no quiere decir que no pueda ser el caso. Lo que sí indica, sin embargo, es que estamos pensando con el sesgo de la modernidad. Dicho esto, atención porque tampoco conviene caer en el extremo contrario. A veces en la divulgación se transmite una sensación de que todo está resuelto, y eso tampoco es cierto. Hay cuestiones abiertas muy interesantes, o por decirlo de otra forma, misterios sin resolver. Pero, ¿qué proponen los pseudoarqueólogos? Si uno observa conjuntamente Giza, Stonehenge, Newgrange, Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Nan Madol y las estatuas de Rapa Nui, dicen ellos que emerge un patrón. Son sociedades diferentes, separadas por miles de kilómetros y siglos, pero que comparten patrones similares. Todos fueron capaces de desarrollar soluciones de ingeniería sorprendentes con recursos aparentemente limitados. Esto es cierto, pero su error es doble. Considerar en conjunto y subestimar la capacidad humana. Cuando el ser humano se ve enfrentado a problemas similares, llega de forma independiente a soluciones iguales o muy parecidas. Voy a daros dos ejemplos de este fenómeno que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero que muestra de una manera clarísima cómo la mente humana puede pensar de la misma forma para resolver problemas comunes. Veréis, el primer caso es el de Darwin y Wallace. Charles Darwin, como todos sabemos, es el que desarrolló la teoría de la evolución de las especies. Obra que se publicó en 1859 y que se ha ido divulgando desde entonces hasta hoy en día.
En 1858, mientras trabajaba en el archipiélago malayo, Wallace escribió un ensayo en el que exponía una teoría de la evolución por selección natural extraordinariamente parecida a la de Darwin, sin saber que Darwin llevaba décadas trabajando en la misma teoría. Y el otro ejemplo que quería poneros es otra coincidencia verdaderamente extraordinaria, la del matemático indio autodidacta Ramanujan, que había descubierto independientemente resultados que ya habían sido obtenidos por matemáticos occidentales sin haberlos conocido nunca. De sus descubrimientos matemáticos, un ejemplo especialmente famoso es el de las identidades de Rogers. L.J. Rogers las había demostrado en 1894, pero su trabajo pasó prácticamente inadvertido. Y Ramanujan descubrió las fórmulas unos 20 años después sin haber tenido contacto con Rogers. De hecho, deberíamos decir, redescubrió las fórmulas. Estos dos casos demuestran más que ninguno otro que cuando la mente humana se pone a pensar en formas de resolver un mismo problema en distintas partes del mundo y en distintas épocas, llega a las mismas soluciones. La ciencia mantiene una posición clara. La explicación más sencilla es casi siempre la más acertada. Y aunque no hay necesariamente una única explicación para todos los fenómenos arqueológicos, sí hay un único protagonista, la inteligencia humana. Desde Charles Berlitz hasta J.J. Benítez, desde von Däniken hasta Tsoukalos, todos ellos han alimentado la fantasía humana con ilusiones vanas, manipulando, fabricando y obviando las evidencias a su antojo, creyendo y haciendo creer que para hacer ciencia solo hay que plantarse en un yacimiento arqueológico y especular como quien ve figuras en las nubes. Ahora circula la hipótesis silúrica como un nuevo balón de oxígeno para estas teorías, entre comillas, planteamientos de pseudoarqueología. Y el error garrafal que se plantea cuando se utiliza la hipótesis silúrica es no darse cuenta de que el hecho de que hace millones de años, como dicen los dos científicos que plantean la hipótesis, pudiera haber existido una civilización de la que no quedara ningún resto, no tiene ninguna relación con los restos que tenemos hoy en día, según los pseudoarqueólogos, como las pirámides, como los megalitos, etc. Es decir, si aceptamos la hipótesis silúrica para decir, ¿veis? Había civilizaciones antiguas hace millones de años, no podemos luego decir, y los restos son, porque la hipótesis silúrica deja claro que no quedaría ningún resto en absoluto. Y aún así, también eso es una hipersimplificación de la hipótesis, porque la hipótesis silúrica no viene a decir eso, viene a decir que por muy atrás que haya existido esa civilización, siempre quedarían algunos restos que podríamos detectar geológicamente, como por ejemplo la contaminación, como por ejemplo la huella de carbono o ciertos isótopos, etc. En cualquier caso, hay quienes están utilizando esta hipótesis planteada en 2018 como, insisto, un balón de oxígeno para las teorías conspirativas. Y una vez más estamos viendo qué es lo que hacen estos pseudoarqueólogos pseudocientíficos. No es otra cosa que mezclar churras con merinas para seguir alimentando ideas vanas, ilusiones para generar ventas y para generar likes. Hay que distinguir entre lo que se puede demostrar y lo que solo se puede teorizar, y sobre todo hay que recordar que la historia no es lo que uno cree, es lo que uno puede demostrar.